Bienvenidos a No Tu Salud, un programa del cual el interés principal es la prevención de enfermedades pues que atacan a la población en general. Y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Eugenio de Pavia. Él es ortopedista pediatra y un tema que es muy interesante, como es la displasia de cadera. Damos inicio el día de hoy y, doctor, pues empezamos con ¿qué es la displasia de cadera? Gracias por la invitación, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Más bien, gracias también por aceptar la invitación. Bien, la displasia de cadera es una entidad que durante los años ha tenido una evolución importante, sobre todo en su estudio, sobre todo en su prevención, y que antes se conocía como luxación congénita de cadera. De hecho, cuando hice mi especialidad era el nombre con el que lo conocíamos, la luxación congénita de cadera. Esto quiere decir que es una lesión que se presenta en los recién nacidos, una alteración articular que se presenta en los recién nacidos y que viene de alguna alteración del nacimiento o de la formación. Congénita es más o menos lo que nos quiere decir. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se ha cambiado el nombre, dado que se ha encontrado que esta alteración no solamente se presenta durante el nacimiento, sino que se puede presentar durante el desarrollo del bebé, durante los primeros meses o inclusive durante los primeros años. Ahora entonces el término correcto, en vez de decir luxación congénita de cadera, es displasia evolutiva de cadera, y es exactamente como se conoce. La displasia es una alteración en la cual la cadera, la articulación en la que el fémur embona en la pelvis, no se desarrolla correctamente. Y esto puede ser ocasionado por las dos partes que van a formar la cadera, que es la cabeza del fémur, por una parte, y la cavidad acetabular o la pelvis, por otra parte. Este conjunto es entonces lo que forma en sí la articulación de la cadera. Cualquier alteración que se presente, ya sea en la pelvis o que se presente en la cabeza del fémur, puede dar como resultado que estas dos piezas no encajen y entonces producir una displasia evolutiva de cadera. ¿Qué tan frecuente es este problema, doctor de Pavia? Es frecuente en diferentes grupos, por ejemplo, étnicos. Si vemos en la población de China o de África es muy raro. En la población de los nativos americanos es muy frecuente, y en ciertos grupos étnicos de los nativos americanos, principalmente en los Estados Unidos, que es en donde más se ha hecho un estudio de esto, puede llegar a ser tan frecuente como 50 por cada 1000 nacidos vivos, que es muy elevado. Sí. Muy elevado. ¿Y qué lo origina? ¿Cuál es la causa de este tipo de problema? Hay muchas teorías de por qué se origina. Muchas de las teorías, y me lo decían mis maestros, que cuando hay muchas teorías es que no estamos muy seguros exactamente de qué es lo que la ocasiona. La teoría que está más en boga, o que actualmente es la más reconocida, hablando de un paciente que no tenga ninguna otra deformidad congénita, que ya sería otra clasificación, es precisamente la posición. Cuando el bebé tiene una falta de líquido amniótico, se llama oligohidramnios, esto hace que el niño esté comprimido dentro de un útero que quizás le dé poca capacidad de contención, y esto hace que las piernitas del bebé estén flexionadas y llevadas hacia adentro. Esta flexión y llevar la caderita hacia adentro ocasiona entonces que no haya una congruencia adecuada en la formación del feto, en la cuestión de la cadera, y entonces en lugar de que esté centrado así, haga esto. Y esto entonces evita la formación de la oquedad, de la cazuelita, por llamarle de alguna manera, en donde el fémur debe de estar abocado. Entonces, una de las teorías más en boga actualmente es que en la mamá primeriza, en la cual los músculos abdominales son mucho más fuertes que en una señora que ya ha tenido varios partos, varios bebés, comprime más al bebé, y entonces por la falta de espacio también hace que las caderitas estén en cierta posición. Esta es una. La otra se ve mucho más frecuente en mujeres. 80% de las
mujercitas que presentan, de los pacientes que presentan displasia evolutiva de cadera, son niñas. Otra más es la posición de sentada o de nalgas. Cuando vienen en esta posición, se supone también que la caderita, principalmente la izquierda, que es la más frecuente, la que se presenta, es la que está llevada hacia adentro y hacia arriba. Esta posición de la flexión de cadera llevada hacia el centro y hacia arriba ocasiona, como ya lo hemos comentado, que no se forme bien este contenedor y que la cadera entonces tienda a salirse de su sitio. Principalmente esos serían los factores más importantes. De riesgo. ¿Y hay algún otro factor, por ejemplo, genético existe? También existen los factores genéticos. Sin embargo, no se puede clasificar este factor genético con un porcentaje determinado. Sin embargo, dentro de familiares o parientes que haya o que exista el antecedente de una displasia evolutiva de cadera, hasta en un 30 o 40% existe la probabilidad de que un miembro de esta familia presente una displasia evolutiva de cadera. Es muy elevado, hasta un 30 o 40%. Eso es. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles serían? Inicialmente es muy difícil de saber para una persona que no tenga entrenamiento qué es lo que está pasando con esta cadera. De hecho, desgraciadamente, muchos papás se dan cuenta de que hay un problema en su bebé hasta la edad de un año, año 2 meses, año 3 meses, cuando empiezan a caminar. La detección debe de hacerse oportunamente por una persona especializada, experta, que tenga experiencia en la evaluación de las caderas en los bebés, principalmente recién nacidos. Este trabajo le toca al pediatra, al neonatólogo y, por supuesto, en el caso de ortopedia pediátrica, como lo platicábamos antes de estar en el aire, hay ya, por ejemplo, ciertos protocolos en hospitales en los Estados Unidos en los que es una obligación para el ortopedista o el residente en ortopedia pasar visita en el cunero diariamente para hacer las maniobras de detección en caso de cualquier alteración de la displasia de cadera, que sería, por supuesto, ideal que se pudiera hacer inclusive en nuestro país. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa, regresamos a este tema el día de hoy, que es muy interesante. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. La plática del día de hoy, recuerden, es displasia de cadera y tenemos de invitado al doctor Eugenio de Pavia. Él es egresado de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y es su especialidad en ortopedia pediatra en el Hospital Shriners de la Ciudad de México. También muchas gracias, quiero agradecerle, no lo había hecho así con más, pero sí quiero agradecerle su invitación, que haya aceptado la invitación a esta, de veras, una plática muy interesante. Doctor, acerca del diagnóstico, estábamos platicando antes de entrar a esto, a veces las dificultades para el diagnóstico. ¿Qué se está haciendo actualmente con el diagnóstico? Ya hablaste tú un poco de las maniobras, ¿qué más hay de esto? Con respecto al diagnóstico, es difícil para un papá, una mamá, poder determinar si su bebé tiene una displasia de cadera.
debe de llevarse a cabo una exploración, que es el estándar de oro, con diferentes maniobras. Principalmente se llevan a cabo 2 maniobras en las cuales, llevando las piernitas del bebé hacia afuera, se llega a palpar literalmente un brinco o un chasquido fuerte en el momento en que la caderita del bebé que está fuera de su sitio entra y sale. No es un chasquido leve, no es un tronidito, es literalmente un movimiento brusco, inclusive audible, se escucha en el momento en que la caderita entra y sale. Es muy raro que en un bebé recién nacido la cadera se encuentre fuera de su lugar y no vuelva a entrar. Esto puede ocurrir, por supuesto, pero en otras enfermedades más graves, como en una mielodisplasia, una alteración paralítica, o como en una enfermedad que se llama artrogriposis múltiple, en la cual tenemos dentro del panorama de estas enfermedades una luxación de cadera. Ojo, no es una displasia evolutiva de cadera, una luxación paralítica o una luxación que se acompaña de otro tipo de malformaciones congénitas, como la artrogriposis múltiple congénita, no es una displasia evolutiva de cadera, es una luxación de cadera, pero que tiene otra entidad. Y por supuesto el tratamiento es completamente diferente al de la displasia evolutiva per se. Entonces, en el diagnóstico debe de ser hecho por manos expertas, ya lo habíamos comentado, y se palpa entonces en esta maniobra que se llama Ortolani, cómo brinca y cómo entra la cadera en su sitio. En el momento en que esto se siente, en el momento en que esto se detecta, es momento idóneo para mandar a hacer un ultrasonido. Actualmente, el estándar de oro, además de una exploración adecuada, experta de las caderas, es usar un ultrasonido. De hecho, en los últimos parámetros que tomamos para decir de una detección temprana de una displasia evolutiva de cadera, es hasta antes, ojo, de las 3 semanas de nacido. Esto quiere decir que debe de ser detectado en el neonato y debe de pensarse, si hay un brinco, un chasquido, una cosa así, en hacer inmediatamente un ultrasonido, no una radiografía. Las radiografías son un excelente estándar, pero ya para un bebé de más de 2 meses de edad, porque la osificación de los núcleos aparece hasta entonces. Entonces, antes de esto no vamos a poder ver nada, a no ser que sea un ojo muy experto y que tenga mucha experiencia viendo radiografías de pelvis de bebés recién nacido, pero el estándar de oro actualmente es un ultrasonido. Incluso hay también una cuestión con respecto al ultrasonido, debe de ser hecho por personas que tengan experiencia. Puede hacerse un ultrasonido estático, como es el que se utiliza normalmente aquí en Irapuato, en el cual pedimos el ultrasonido del bebé, van al gabinete radiográfico, el ultrasonografista toma un barrido de la cadera, nos imprime unas imágenes, nos pone los ángulos de Van Graff y nos manda el resultado al consultorio. Y entonces nosotros vemos en estos barridos, en estas imágenes fotográficas, la disposición de la cadera y las demás partes que no han sido todavía convertidas en hueso, porque es cartílago y difícilmente en una radiografía se van a ver. En el ultrasonido sí lo podemos ver. Pero nos falta la parte dinámica. Para esto se hace un barrido y se hacen las mismas maniobras que se hacen a la hora de la exploración, pero con ultrasonido. Entonces estamos viendo si la cadera está estable o no está estable. Y estamos viendo si la cadera entra o no entra, o si sale o no sale. Es un excelentísimo diagnóstico antes de las 3 semanas de vida se puede hacer, de hecho. Pero todo esto por gente especializada. Claro. Te iba a comentar, por ejemplo, ¿y es lo mismo un recién nacido de término, por ejemplo, hacer un niño de bajo peso o un prematuro? ¿Es lo mismo? Porque muchas veces el tejido de un niño más pequeño o más delgado, los tejidos son más lábiles, más delicados. Entonces, esas maniobras no pueden verse erróneamente en un recién nacido así de bajo peso. Excelente pregunta, pero no. Normalmente, si la cadera está en su sitio, está en su sitio. Si durante el desarrollo embrionario, también por esto es evolutiva, si durante el desarrollo embrionario la cadera se ha mantenido en su sitio, se va a mantener en su sitio a partir del 7º mes. O sea, no es un factor de riesgo que sean prematuros.
a pesar de la laxitud de los ligamentos que se presenta, por supuesto, en los bebés prematuros. Si la cadera está en su sitio, va a estar desde el 7º mes, desde antes, 6,5 meses, ya están las caderas en su sitio. No es un factor de riesgo que el niño sea prematuro para tener una displasia. Eso es. ¿Hay manera de prevenir eso, este tipo de problema? Al nacimiento, con una exploración adecuada, física, y en caso de sospecha, hacer el ultrasonido. Más allá de 2 meses de edad, ante la sospecha, radiografía y ultrasonido, y consultar inmediatamente con el ortopedista en caso de que exista alguna alteración, para empezar con el manejo. Eso es. Muy bien. Bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente periodo, y por lo pronto hacemos otra nueva pausa y regresamos. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Doctor de Pavia, ¿cuál es el tratamiento? Claro, lógicamente va a ser por etapas y de acuerdo a la edad en que se diagnostica, pero ¿cuál es el tratamiento para este tipo de problemas? Con respecto al tratamiento, lo más importante es la detección temprana. Es lo más importante. La mayoría de las veces, cuando existe una cadera inestable, que entra y sale, que tiene un signo positivo, que el pediatra revisa y dice, caray, aquí hay algo raro, manda a hacer el ultrasonido y le reportan que efectivamente hay una displasia de cadera, es el momento, cuanto antes, de colocar un aparato. Actualmente se está usando muchísimo el arnés de Pavlik. Este arnés es un aparato muy flexible, contrario a los que utilizábamos antes, que eran muy rígidos y no permitían mucho movimiento. En este caso son unos tirantes que se colocan a manera de precisamente un arnés, que hacen que las caderitas del bebé se encuentren flexionadas, dobladitas y abiertas. La posición de flexionar las caderas y abrirlas hace que la cabeza del fémur, que habíamos hablado anteriormente, se encuentra fuera de esta conchita, de este receptáculo, se centre en su sitio y se mantenga allí. Nuevamente hay que tener experiencia en el manejo de este arnés, porque no nada más es cuestión de ponerlo. O sea, se pone el arnés y se tiene que determinar, puede ser mediante una radiografía o inclusive mediante un ultrasonido, si la cadera se encuentra en su sitio y se encuentra estable. El arnés no va a meter la cadera en su lugar, el arnés la va a mantener en su sitio. Entonces, si esta caderita que estaba afuera, gracias al arnés, se mantiene en su sitio de 6 a 8 semanas, 1 mes y medio a 2 meses, tiene un 95% de efectividad si se usa antes de los 3 meses de edad. De 3 meses a 6 meses, la efectividad baja hasta un 80%. Si la detección de la displasia de cadera se lleva a cabo después de los 6 meses de edad, tenemos hasta un 50% de probabilidades de falla en el sistema de este arnés. Esto quiere decir entonces que mientras más temprano se haga el tratamiento, las probabilidades de éxito son mayores. Existen otros casos en los que desafortunadamente la detección no es en el tiempo en que pues a mí me gustaría.
Le pongo su arnés, entra bien bonito, precioso, control radiográfico en 2 meses, bye bye. A veces no es así. He tenido casos de bebés que llegan a los 4, a los 6, a los 8, a los 10 meses, y el tratamiento, según va avanzando, es más agresivo y tiene menos resultados tan satisfactorios. Después de los 3 o 4 meses de edad, hay veces que la cadera ya no se mantiene en su sitio, a pesar de hacer una prueba con el arnés de Pavlik. Recuerdo ahora precisamente uno de estos casos, una nenita que traía este arnés desde los 2 meses de edad, pero la cadera nunca estuvo centrada en su sitio. La cadera estaba fuera de su lugar. Me traen su último control radiográfico con el arnés, la cadera completamente fuera, y la indicación fue, sígale, nomás apriéntele más el aparato. Pues no, desafortunadamente no. En esos casos ya hay que ser un poco más agresivo, hay que entrar a un quirófano, hay que poner un aparato de yeso en una posición bajo anestesia que tienen que utilizar durante las siguientes 6, 8 o hasta 12 semanas hasta corroborar radiográficamente que esta cadera se encuentra ya centrada en su sitio. Podría yo decir que como resumen, la cuestión es que mientras más temprano se hace la detección, es mucho más fácil y es mucho mejor el resultado. ¿Qué pasa cuando los niños empiezan a caminar? Y desgraciadamente es común que el papá, la mamá notan que el niño cojea y que parece ser que camina como en una banqueta, un pie abajo de la banqueta y otro arriba. Así se ve, como en un desnivel. Por supuesto hay un acortamiento muy importante porque la cadera está completamente fuera de su sitio. En estos casos el tratamiento es, además de multidisciplinario, muy complejo, porque hay que abrir la articulación por completo, hay que limpiar esta articulación, meter el hueso en su sitio, cortar el fémur, cortar la pelvis para lograr hacer que todo esto encaje. Desgraciadamente durante el desarrollo del bebé, en este año, la cadera no está en su sitio y va teniendo cambios estructurales que antes, que eran solamente partes blandas, lo metes suavecito, se van convirtiendo en cambios óseos, que para poder meter eso en su sitio hay que cortar hueso, hay que cortar pelvis, hay que cortar fémur, hay que poner placas, hay que poner tornillos, y el resultado a veces no es el esperado, queda con secuelas. Mientras más grande, el resultado es un poco menos satisfactorio y el tratamiento es mucho más complejo, se va haciendo cada vez más complicado. De esto entonces la importancia de una detección temprana. Unos compañeros en la Ciudad de México que trabajan en mi hospital, de donde egresé, Hospital Shriners, y en el Hospital Germán Díaz Lombardo. Son unas personas muy, uno de ellos el doctor Iñárritu, son unas personas que tienen un gran entusiasmo con respecto a esto para la cuestión de la cadera, y están promoviendo a nivel de la Cámara de Diputados que dentro de la cartilla nacional de vacunación se haga un tamiz de displasia de cadera, ya sea con exploración clínica por un ortopedista o inclusive con ultrasonido, para ponerlo como los tamices metabólicos o como las vacunas o este tipo de cosas, para que se haga una detección temprana. De ahí el valor entonces de una detección temprana, del resultado y del manejo, y por supuesto de lo menos agresivo que puede ser. ¿Qué tanto, ahorita que hablaste pues de la posición en que deben de estar, por ejemplo, qué tanto en las madres indígenas que tienen a sus bebés cargados y que tienen con sus piernitas abiertas, o la gente que utiliza cangureras, qué tanto de veras esto tiene utilidad, no tiene utilidad, o el otro, el envolver a los niños? Correcto. Como taquito dicen las mamás. Correcto. ¿Sirve, no sirve? Que se ha encontrado también, aunque ya no es un factor ahora ya de mucho riesgo, de que efectivamente la posición en el recién nacido de las caderas, lo normal es que tengan las caderas flexionadas y abiertas. Eso es lo normal. La naturaleza es muy sabia, esa es la posición en la que deben de estar las caderas para que esté perfectamente congruente la articulación. El envolverlos como un taco está haciendo lo mismo que está pasando adentro del útero con poco líquido, o en el bebé que viene sentado. Están poniendo las caderitas cerradas y en extensión, factor predisponente para que la cadera se salga. Si los ponen en cangureras o los traen aquí o los traen montaditos a un lado o al otro,
Eso es una excelente posición para el bienestar de la cadera. De hecho, hace muchísimos años descubrieron en una tribu en los Estados Unidos que tenía el más bajo índice de displasia de cadera de todos los Estados Unidos. Y se pusieron a investigar si era el agua, la alimentación. No, era que las mamás tenían por costumbre, desde recién nacidos, traer a los niños montados a horcajadas aquí. Los cargaban así, con una pierna de un lado y otro. Y siempre los traían así. Y eso hacía entonces que la posición, que se parece mucho a la del arnés del public, Así es. hiciera que, por supuesto, las caderas se mantuvieran centradas, y si llegaban a tener alguna displasia, con esta sola posición se solucionaba el problema. Cierto. Para finalizar, ¿qué recomendaciones darías tú a la gente que nos ve y nos escucha acerca de este tipo de problema? En primer lugar, lo más importante es una detección temprana. Ir con su pediatra, ir con su neonatólogo de confianza, que haga una buena exploración, una buena semiología, que revise muy bien. Si existen factores de riesgo, hay que estar más al pendiente. Niña, sentada, tuvieron que hacerle cesárea porque venía sentada. Alguien en la familia tiene un antecedente de una displasia evolutiva de cadera. Cuidado, si es niña, viene sentada y hay un antecedente, o hay un oligohidramnios, una falta de líquido, o alguno de los factores de riesgo que ya hemos platicado ahora, hay que ser todavía más cuidadoso y estar muy al pendiente de esta situación, y acudir con una persona que tenga experiencia y que pueda hacer una exploración adecuada de este bebé. Eso. Muy bien. Bueno, acerca de eso, ¿dónde te encuentras, doctor? Si alguien quiere o gusta consultarte, Sí, muchas gracias. ¿dónde te encuentras? Mi consultorio está en Médica Insurgentes, en Avenida Insurgentes número 237, en el consultorio 111, y el teléfono es el 626-2404. Muy bien, bueno, Muchas queremos gracias. darle las gracias. No, al contrario, doctor, gracias por aceptar la invitación. De veras, una plática muy interesante. Y bueno, amigos, los invitamos a que entren a nuestra página, dejen sus comentarios, nos interesa mucho esto. Y nuestra página es www.notus.com.mx y nuestra sección Notus Salud. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, doctor de Pavia, muy amable.